Después de 2 semanas de indiferencia, me perdí la cena de su cumpleaños. Llamó, furiosa. Todo el mundo pregunta dónde estás. Le dije, no celebro a la gente que no me celebra a mí. Cuando su familia empezó a hacer preguntas. ¿Sabes qué es lo curioso del matrimonio? Crees que conoces a alguien hasta que te muestra exactamente quién es cuando el dinero escasea. Hace 2 semanas, cometí el error de hacerle a mi esposa, Sofía, una simple pregunta sobre nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito, 14.500 pesos en un mes. Todo en restaurantes de moda en La Condesa, tiendas boutique en Polanco y ese nuevo bar con terraza en la Roma donde a sus amigas les gusta fingir que viven en un videoclip musical. Ni siquiera estaba enfadado cuando lo mencioné. Me senté con el estado de cuenta un domingo por la mañana, café en mano, y le dije, oye, ¿podemos hablar de esto? Acordamos que estábamos ahorrando para las reparaciones de la casa, y estoy viendo algunos cargos bastante grandes aquí. Bastante simple, ¿verdad? Error. Me miró como si le acabara de pedir que explicara la física cuántica. Luego vino la explosión. ¿En serio vas a microgestionar cada peso que gasto? Yo también trabajo, ¿sabes? Merezco divertirme con mis amigas. Estás siendo controlador y, sinceramente, no es atractivo. ¿Controlador? ¿Por preguntar por casi 15.000 pesos en facturas de restaurantes y compras compulsivas mientras tenemos un techo con goteras y el pago del coche pendiente? Pero claro, el problema soy yo. Ese fue el momento en que decidió que yo ya no existía. Y lo digo literalmente. Durante 2 semanas completas, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Se despertaba, se preparaba para el trabajo y pasaba a mi lado como si yo fuera un mueble. Si le daba los buenos días, con suerte recibía un gruñido. A la hora de la cena, calentaba algo para ella y se lo comía mientras navegaba por su teléfono, publicando fotos de sus últimas compras con leyendas como, dándome un capricho porque me lo merezco. La ley del hielo no es nueva para ella, pero esta vez se sintió diferente, más calculada. Estaba dejando claro un punto, y ese punto era evidente: cuestiona sus gastos y te ignorará hasta que te disculpes y le entregues las tarjetas de crédito. Pero esto es lo que no esperaba, dejé de intentar romper el hielo. No más, ¿qué tal tu día? No más intentos de conversación. 2 pueden jugar a ese juego, y yo tengo más paciencia de lo que ella cree. La gota que derramó el vaso llegó el martes pasado cuando la oí hablar por teléfono con su madre, planeando esta elaborada cena de cumpleaños. Sí, hice reservaciones en el Sonora Grill Prime de Polanco, el que tiene el comedor privado. Invité a todos, a ti, a papá, a mi hermano Mateo y su esposa, a los primos. Va a ser perfecto. ¿Te das cuenta de lo que faltaba en esa conversación? Cualquier mención a su marido, el tipo del que se esperaría que pagara la cuenta de esta, perfecta, celebración. Planeó toda una fiesta de cumpleaños y ni siquiera fingió que yo existía, y mucho menos me preguntó si quería estar allí. El restaurante que eligió. Lo busqué. La cena para 15 personas en ese lugar cuesta unos 1.200 pesos por persona como mínimo, más bebidas, más propina. Estamos hablando de cerca de 18.000 pesos por una noche, justo después de que ya se había gastado 14.500 el mes anterior. Pero, al parecer, cuestionar esto me convierte en un controlador. El jueves por la noche, finalmente me habló directamente por primera vez en 13 días. Mi cena de cumpleaños es el sábado a las 7. Intenta no avergonzarme. Luego se alejó antes de que pudiera responder. ¿Intentar no avergonzarla a ella? Después de 2 semanas tratándome como si no mereciera la más mínima decencia humana en mi propia casa, tenía el descaro de hablar de vergüenza. Fue entonces cuando tomé mi decisión. El sábado por la tarde, mientras ella se preparaba arriba, tomé mis llaves y me fui. Sin explicaciones, sin discusiones, sin dramas. Conduje hasta una cervecería de barrio al otro lado de la ciudad, pedí una hamburguesa y una cerveza, y vi el partido. Por primera vez en 2 semanas, me sentí en paz. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 7:30. Entonces empezó a sonar, y ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. La primera llamada fue al buzón de voz. Estaba a mitad de mi hamburguesa cuando entró la segunda. Esta vez contesté. ¿Dónde diablos estás? Su voz era aguda,
Pero pude oír algo más debajo de ella, pánico. Estoy cenando, dije con calma, dando otro bocado. ¿Qué quieres decir con que estás cenando? Se supone que debes estar aquí. Todo el mundo pregunta dónde estás. Podía oír voces de fondo, el tintineo de las copas, el sonido de un restaurante concurrido. Su perfecta cena de cumpleaños estaba ocurriendo sin el tipo que pagaba la cuenta. Bueno, eso es interesante, dije. Porque durante las últimas 2 semanas, has dejado bastante claro que no existo. Así que pensé en ahorrarles a todos la molestia y simplemente no existir en otro lugar esta noche. Este no es momento para tus jueguitos mezquinos. Ven aquí ahora mismo. Jueguitos mezquinos. Después de 14 días de silencio, indiferencia y de ser tratado como un cajero automático andante, pensaba que esto se trataba de juegos. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije, viendo el partido de baloncesto en la pantalla sobre la barra. Hace 2 semanas, cuando pregunté por 14.500 pesos en cargos, me dijiste que era un controlador. Dijiste que merecías divertirte. Pues, adivina qué. Yo también merezco divertirme. Y esta noche, mi diversión no incluye celebrar a alguien que no me celebra a mí. La línea se quedó en silencio por un momento. Pude oírla moverse, probablemente alejándose de la mesa. Todo el mundo me está mirando, siseo. Toda mi familia está aquí haciendo preguntas. Me estás haciendo quedar como una idiota. Yo no te estoy haciendo quedar como nada. Planeaste toda esta cena sin incluirme en ninguna conversación al respecto. Invitaste a 15 personas a un restaurante caro y simplemente asumiste que yo aparecería para pagarlo. Después de 2 semanas de fingir que no existo. Tú tomaste tu decisión. Bien, dijo, su voz subiendo de tono. Si quieres ser infantil y arruinar mi cumpleaños, es cosa tuya. Pero no esperes que olvide esto. No espero que olvides nada. Espero que le expliques a tu familia por qué tu marido no está en tu cena de cumpleaños. Debería ser interesante. Y colgué. Mi teléfono vibró con 3 mensajes de texto en rápida sucesión: estás siendo ridículo. Todo el mundo piensa que algo va mal entre nosotros. Solo ven y hablaremos más tarde. Puse mi teléfono boca abajo y pedí otra cerveza. La cuestión es que podía imaginar exactamente lo que estaba pasando en esa mesa, sus padres confundidos sobre dónde estaba, su hermano Mateo haciendo preguntas, los primos susurrando, ella tratando de inventar alguna excusa que no la hiciera quedar mal, sin admitir tampoco que me había estado aplicando la ley del hielo durante 2 semanas. Alrededor de las 8:15, mi teléfono volvió a sonar. Un número diferente esta vez. Hola. Oye, soy yo. La voz de Mateo. Mira, Sofía me pidió que te llamara. Dice que tuvieron algún tipo de pelea. Toda la mesa se siente incómoda, amigo. Su mamá no para de preguntar si estás enfermo o algo. Tuve que respetar al tipo por intentarlo. Siempre había sido decente conmigo, nunca se metía en nuestros dramas. No tuvimos una pelea, le dije. No hemos hablado en 2 semanas. Ella decidió que no merecía una conversación básica en mi propia casa, así que decidí que no merecía mi presencia en su fiesta. ¿2 semanas? ¿En serio? 2 semanas de silencio absoluto porque pregunté por la factura de su tarjeta de crédito. Dime tú, ¿te parece eso razonable? Se quedó en silencio por 1 minuto. Amigo, eso no es normal. No, no lo es. Así que, cuando le diga a todo el mundo que estoy enfermo o que tuve que trabajar hasta tarde o cualquier historia que esté inventando, solo recuerda esa conversación. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado. Durante 2 semanas, yo había sido el malo de su historia, el marido controlador que se atrevió a cuestionar sus gastos. Pero ahora, con su familia sentada alrededor de esa mesa preguntando dónde estaba, ella tenía que explicar su comportamiento. Y esa explicación iba a ser muy interesante. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Cuando llegué a casa alrededor de las 10, su coche no estaba en la entrada. No llegó a casa hasta después de la medianoche. Y cuando lo hizo, subió directamente las escaleras sin decir una palabra. La ley del hielo había vuelto, pero esta vez, se sentía diferente.
Esta vez, no me estaba castigando, me estaba evitando. Y eso significaba que yo estaba ganando. El domingo por la mañana llegó con una llamada a las 9 en punto. Estaba haciendo café cuando vi el nombre de su madre, la señora Elena, en la pantalla. Buenos días, respondí, genuinamente contento de saber de ella. Siempre nos habíamos llevado bien. Hola, Javier, cariño. ¿Cómo te sientes? Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está tratando de sacar información. Me siento genial, la verdad. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy un poco preocupada. Anoche fue inusual. Sofía dijo que no te sentías bien, pero sonabas bien cuando Mateo te llamó. Mujer inteligente. Sabía que algo no cuadraba. Me sentía perfectamente bien ayer, dije. Estaba en la cervecería de barrio cenando y viendo el partido. De hecho, me lo pasé genial. Larga pausa. Oh. ¿Así que no estabas enfermo? En absoluto. ¿Por qué diría eso? Otra pausa. Casi podía oír los engranajes girando. Dijo que te había surgido algo de repente y no podías venir. Pero, sinceramente, toda la velada se sintió extraña. Parecía nerviosa, no paraba de mirar el teléfono, y cuando la gente preguntaba por ti, se ponía a la defensiva. Este era mi momento. Podía proteger sus mentiras o decir la verdad. Hace 2 semanas, podría haberla cubierto, pero 2 semanas de ley del hielo tienen una forma de aclarar las cosas. ¿Puedo ser completamente honesto con usted?, pregunté. Por favor. No hemos hablado en 2 semanas. Ni una sola conversación. Le pregunté por algunos cargos elevados en nuestra tarjeta de crédito, y decidió castigarme con un silencio absoluto. Planeó toda esa cena sin decirme una palabra al respecto. Me enteré al oírla hablar por teléfono con usted. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. 2 semanas, dijo finalmente. ¿Por una conversación sobre dinero? 14.500 pesos en un mes, restaurantes, compras, bares con sus amigas. Se supone que estamos ahorrando para las reparaciones de la casa, y pensé que al menos deberíamos discutirlo. Al parecer, eso me convirtió en un controlador. Oh, Javier, cariño, dijo, y pude oír la decepción en su voz. Eso no es. Así no es como funciona el matrimonio. No, no lo es. Pero cuando intenté tener una conversación adulta sobre nuestras finanzas, explotó y luego me ignoró por completo. Así que cuando esperaba que yo apareciera y pagara una cena de cumpleaños de 18.000 pesos después de 2 semanas de tratarme como si no existiera, decidí pasar. 150.000 pesos, su voz se elevó. ¿Por una cena? Ese lugar cuesta unos 1.200 pesos por persona como mínimo, más bebidas y propina. 15 personas. Haga las cuentas. La oí respirar hondo. No tenía idea de que fuera tan caro. Solo dijo que quería llevar a la familia a un sitio agradable. Si lo hubiera sábado. No se trata del dinero en sí, dije. Se trata de respeto. Gastó 14.500 pesos sin discutirlo, luego me aplicó la ley del hielo cuando lo mencioné, después planeó una fiesta cara y asumió que yo simplemente aparecería para pagarla. Todo mientras me trataba como si fuera invisible en mi propia casa. Esto explica mucho sobre anoche, dijo en voz baja. Estaba tan tensa. Y cuando tu cuñado preguntó si todo estaba bien entre ustedes dos, prácticamente le arrancó la cabeza. ¿Qué les dijo a todos cuando preguntaron dónde estaba? Primero, dijo que estabas enfermo. Luego, cuando la gente siguió preguntando, dijo que tenías que trabajar. Después, dijo que tenías dolor de cabeza. La historia seguía cambiando, y todo el mundo se dio cuenta. Eso me hizo sonreír. Me imagino que sí. Javier, lo siento. La crié mejor que esto. Este asunto de la ley del hielo. Su padre y yo nunca modelamos ese tipo de comportamiento. No es así como se manejan los desacuerdos en un matrimonio. Se lo agradezco, dije. Y quiero que sepa que nunca he querido ponerla en medio de nuestros problemas, pero no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Bien por ti, dijo con firmeza.
No deberías tener que hacerlo. Y, francamente, me avergüenza que ella pusiera a todo el mundo en esa posición anoche. Toda la mesa podía sentir la tensión. Después de colgar, me sentí más ligero de alguna manera. Durante 2 semanas, había estado cuestionando si estaba exagerando, pero escucharlo desde la perspectiva de otra persona confirmó lo que ya sabía: esto no era normal y no estaba bien. Alrededor del mediodía, oí su coche entrar en el camino de entrada. Entró por la puerta principal, me vio leyendo en el sofá y se dirigió directamente a las escaleras. Tu madre llamó, dije sin levantar la vista de mi libro. Se detuvo. ¿Qué le dijiste? ¿La verdad? ¿Qué verdad? La miré entonces. Que no hemos hablado en 2 semanas porque decidiste castigarme por preguntar sobre los cargos de tu tarjeta de crédito. Que planeaste una cena de 18.000 pesos sin incluirme en ninguna conversación al respecto. Que le mentiste a toda tu familia sobre por qué no estaba allí. Su rostro pasó por varias expresiones diferentes: ira, pánico y, finalmente, algo que parecía miedo. No tenías derecho a meter a mi familia en nuestros asuntos. No metí a nadie en ningún sitio. Tu madre llamó porque estaba preocupada por la tensión obvia en tu fiesta. Hizo preguntas directas y yo le di respuestas honestas. Estás tratando de poner a mi familia en mi contra. No estoy tratando de hacer nada excepto vivir en paz en mi propia casa. Pero si quieres seguir jugando, deberías saber que otras personas están empezando a darse cuenta. Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por primera vez en 2 semanas, parecía insegura, y fue entonces cuando supe que la dinámica de poder había cambiado oficialmente. El martes por la tarde, estaba trabajando desde casa cuando Mateo llamó. Nunca llama durante las horas de trabajo a menos que pase algo. Oye, Javier. Pregunta rara, dijo. ¿Sofía te pidió dinero recientemente? No. ¿Por qué? Llamó ayer preguntando si podíamos prestarle 25.000 pesos. Dijo que era para una emergencia, algo sobre el coche que necesitaba reparaciones. Pero cuando le pedí detalles, se puso evasiva y a la defensiva. Me recliné en mi silla. ¿Qué tipo de evasiva? No decía que le pasaba al coche, no decía a qué taller lo iba a llevar. Solo seguía diciendo que necesitaba el dinero rápido. Cuando le sugerí que usara vuestro seguro o que probablemente vosotros podíais haceros cargo de una reparación de coche, se puso rara. Esto era interesante. ¿Qué le dijiste? Le dije que primero tendría que hablar con mi esposa y que querríamos ver un presupuesto del mecánico. Colgó bastante rápido después de eso. Abrí nuestra cuenta bancaria en mi portátil. Ni reparaciones de coche, ni gastos de emergencia, pero había algo más: un cargo pendiente de 7.500 pesos en alguna boutique en Polanco. Con fecha de ayer. No hay ninguna emergencia con el coche, le dije, pero hay un cargo de compras de 7.500 pesos de ayer. ¿En serio? Mintió sobre necesitar dinero para reparar el coche para irse de compras. Eso parece. Y aquí está la cosa: no me ha hablado en más de 2 semanas, así que no podía exactamente pedirme dinero a mí. Espera, ¿todavía no se hablan? Pensé que lo de la cena de cumpleaños había sido solo un malentendido. No. Sigo recibiendo la ley del hielo, pero al parecer, se siente lo suficientemente cómoda como para acumular cargos en nuestra cuenta conjunta mientras pide dinero a tu familia. Se quedó en silencio por un momento. Javier, esto se está poniendo raro. Mi mamá me llamó después de hablar contigo el domingo. Está muy preocupada por cómo Sofía está manejando las cosas. ¿Qué dijo? Que lo de la ley del hielo le recordaba a cómo actuaba de adolescente cuando no se salía con la suya. Mamá dijo que pensaba que había superado ese comportamiento. Al parecer no. Mira, normalmente no me meto en vuestros asuntos, pero esto no parece normal. Las mentiras sobre el dinero, la ley del hielo, intentar conseguir dinero de los familiares. Es como si estuviera perdiendo el control. O simplemente está mostrando su verdadera cara cuando no se sale con la suya. Quizás. De cualquier manera, pensé que deberías saber lo del dinero. Y para que lo sepas, no le prestaré nada sin hablar contigo primero. Después de colgar, me di cuenta de que su mundo se estaba haciendo más pequeño.
Su madre estaba haciendo preguntas, su hermano estaba verificando sus historias y se estaba quedando sin gente a la que manipular. El miércoles por la noche, rompió su silencio por segunda vez en 3 semanas. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la entrada de la cocina mientras yo preparaba la cena. ¿Sobre qué? Sobre esta situación ridícula que has creado. Me di la vuelta para mirarla. ¿Que yo he creado? Sí. Has puesto a toda mi familia en mi contra por nada. Mi madre apenas me habló cuando la llamé hoy, y mi hermano está haciendo preguntas indiscretas sobre nuestras finanzas. Quizás porque le mentiste sobre necesitar dinero para reparaciones del coche cuando en realidad te ibas de compras. Su cara se sonrojó. ¿Cómo supiste? Él me llamó. Al parecer, cuando pides a tus familiares 25.000 pesos para emergencias falsas, empiezan a comparar notas. No era falso. Necesitaba ese dinero. ¿Para qué? ¿La juerga de compras de 7.500 pesos que cargaste a nuestra cuenta? Se cruzó de brazos. No tengo que justificar mis compras ante ti. En realidad, cuando estás mintiendo a tu familia sobre emergencias de coche para financiar esas compras, sí que tienes que hacerlo. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Eres controlador y obsesivo con el dinero. Y tú eres deshonesta y manipuladora con el dinero. ¿Ves cómo funciona esto? Me miró fijamente durante un largo momento. Bien. ¿Quieres saber por qué necesitaba ese dinero? Porque estoy cansada de tener que pedir permiso para cada pequeña cosa. Estoy cansada de andar con pies de plomo por tu obsesión con el presupuesto. ¿Andar con pies de plomo? No me has hablado en 3 semanas. ¿Cómo exactamente has estado andando con pies de plomo? Antes de eso. Antes de que empezaras a supervisar cada compra. ¿Supervisar? Pregunté por un estado de cuenta de la tarjeta de crédito, 14.500 pesos en un mes. Eso no es supervisar, es conciencia financiera básica. Lo que sea. El punto es que no debería tener que justificar el querer cosas bonitas a mi propio marido. Y yo no debería tener que enterarme decenas de cumpleaños de 18.000 pesos por escuchar llamadas telefónicas. No debería tener que descubrir que mi esposa está mintiendo a su familia sobre necesitar dinero de emergencia. Y definitivamente no debería tener que vivir en mi propia casa como un extraño porque mi esposa piensa que la ley del hielo es una respuesta apropiada a una conversación de adultos. Abrió la boca para responder, y luego se detuvo. Por un momento, pareció que realmente estaba considerando lo que había dicho. Mira, dijo finalmente. Quizás ambos reaccionamos de forma exagerada, pero esto ha ido demasiado lejos. No podemos seguir viviendo así. Tienes razón, dije. No podemos. Bien. Entonces, dejaremos esto atrás y seguiremos adelante. No me refería a eso. La expresión de su rostro me dijo que estaba empezando a entender. Esto no iba a ser tan fácil de arreglar como pensaba. El jueves por la noche, intentó un enfoque diferente. Estaba viendo la televisión cuando bajó las escaleras con el vestido que sabía que me gustaba, llevando 2 copas de vino. Ofrenda de paz, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Depende del tipo de paz que estés buscando. Me entregó una copa. Del tipo en el que dejamos esta tontería y volvemos a ser un matrimonio. ¿Esta tontería? ¿Así es como llamas a 3 semanas de ley del hielo y de mentir a tu familia sobre dinero de emergencia? Vale, bien. Quizás manejé las cosas mal, pero tú tampoco eres exactamente inocente aquí. Tomé un sorbo de vino y esperé. Me avergonzaste delante de toda mi familia. Me hiciste quedar como una tonta en mi propia fiesta de cumpleaños. No te hice quedar como nada. Planeaste una fiesta sin incluir a tu marido y luego tuviste que explicar por qué no estaba allí. Esa vergüenza fue totalmente autoinfligida. Lo que sea. El punto es que ambos cometimos errores. Ahora lo superamos. ¿Así de simple? Así de simple. Somos adultos. Podemos superar esto. Dejé mi copa de vino. Aquí está la cosa. No creo que podamos simplemente superar esto, porque esto no se trata realmente de dinero o fiestas de cumpleaños. Se trata de respeto. Te respeto. No, no lo haces.
¿Crees que el respeto significa que debo aceptar en silencio cualquier comportamiento que tengas y luego fingir que no pasó nada cuando decides que es conveniente hacer las paces? Se movió incómodamente. Eso no es justo. Hace 3 semanas, intenté tener una conversación sobre nuestras finanzas. En lugar de discutirlo como adultos, explotaste y luego te negaste a hablarme durante 2 semanas. Cuando eso no funcionó, planeaste una fiesta cara y asumiste que aparecería para pagarla. Cuando no lo hice, mentiste a tu familia sobre el porqué. Cuando tu familia empezó a hacer preguntas, intentaste pedirle dinero prestado a tu hermano con una historia falsa. Y ahora que todo eso te ha explotado en la cara, quieres fingir que nada de eso sucedió. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que este patrón no es sostenible. No puedes tratarme como basura hasta que necesites algo, y luego cambiar el chip y esperar que todo esté bien. Se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Y la consecuencia de tratar a tu marido como si no existiera es que, finalmente, él empieza a considerar si realmente quiere existir en este matrimonio. Eso captó su atención. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado 3 semanas pensando en lo que realmente quiero en la vida, y ser ignorado en mi propia casa no es parte de ello. ¿Me estás amenazando? No estoy amenazando nada. Estoy explicando la realidad. Quería saber qué pasa cuando llevas a alguien demasiado lejos. Esto es lo que pasa. Se levantó bruscamente. Bien. ¿Quieres tirar por la borda 8 años de matrimonio por una estúpida pelea sobre dinero? Es tu elección. Pero no esperes que te ruegue. No espero que hagas nada. Eso ha quedado bastante claro durante las últimas 3 semanas. ¿Sabes qué? Quizás tengas razón. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Darnos un poco de espacio para pensar. ¿A dónde exactamente piensas ir? Hizo una pausa. Ya se me ocurrirá algo. ¿A casa de tus padres? ¿De tu hermano? ¿A un hotel? Porque todo eso cuesta dinero y, según tus últimos estados de cuenta de la tarjeta de crédito, te sientes bastante cómoda gastándolo. Tengo mi propio dinero. Ah, sí. Porque hace 3 días le estabas pidiendo a tu hermano 25.000 pesos para una falsa emergencia de coche. Su cara se sonrojó de nuevo. No necesito esto. No necesito que supervises mis gastos y me lo eches en cara cada vez que no estamos de acuerdo en algo. Entonces, vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? ¿Me has oído? Si no te gusta tener una conversación de adultos sobre finanzas, si no te gusta que te hagan responsable por mentir a tu familia, si crees que la ley del hielo es una forma apropiada de manejar los desacuerdos, entonces vete. Ve a buscar a alguien que esté de acuerdo con ese comportamiento. No lo dices en serio. Pruébame. Se quedó allí un largo momento, esperando claramente que me retractara o suavizara la declaración. Cuando no lo hice, algo cambió en su expresión. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente. De lo único que me arrepiento es de haber dejado que esto durara tanto. Bien, quizás me vaya. Y cuando lo haga, no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has perdido. Ya sé lo que he perdido. 3 semanas de paz y tranquilidad, seguidas de drama, manipulación y deshonestidad financiera. Creo que me las arreglaré. Subió las escaleras furiosa. Oí cajones cerrándose de golpe, puertas de armario golpeando. Pero 1 hora más tarde, el ruido cesó. Y cuando me fui a la cama, ella todavía estaba allí. Porque esto es lo que finalmente estaba empezando a entender: amenazar con irse solo funciona si la otra persona tiene miedo de perderte. Y después de 3 semanas de ser tratado como si no existiera, empezaba a darme cuenta de que perderla podría no ser lo peor que me pudiera pasar. El viernes por la mañana, ya no estaba cuando me desperté. Ni nota, ni mensaje de texto, nada. Descubrí a dónde fue cuando su madre llamó esa tarde. Apareció en nuestra casa anoche con 2 maletas, dijo, llorando sobre cómo la echaste y no la dejas volver a casa. Interesante versión de los hechos, dije. ¿Qué le dijiste?
Le dije que los matrimonios no funcionan cuando una persona le aplica a la otra la ley del hielo durante semanas. Y le dije que mentir a la familia sobre necesitar dinero de emergencia era inaceptable. ¿Cómo se lo tomó? No muy bien. Me acusó de ponerme de tu lado. Dijo que se suponía que debía apoyar a mi hija incondicionalmente. ¿Y qué le dijiste a eso? Le dije que apoyar a alguien no significa permitir el mal comportamiento. Que si quiere actuar como una adolescente, puede esperar ser tratada como tal. Tuve que sonreír ante eso. Tienes suerte de tener padres que todavía creen en la responsabilidad. Bueno, ella no lo ve así. Ha estado llamando a sus amigas toda la mañana intentando encontrar a alguien que se ponga de su lado. Por lo que oigo, no le está yendo bien. ¿Qué quieres decir? Al parecer, su grupo de amigas no es tan comprensivo como esperaba. Una de ellas señaló que aplicarle a tu marido la ley del hielo durante 3 semanas no es normal. Otra dijo que estaría furiosa si su marido planeara cenas caras sin discutirlo primero. ¿En serio? En serio. Colgó a 2 de ellas. La tercera, la que normalmente fomenta sus juergas de compras, le dijo que quizás debería considerar la terapia de pareja. Eso debe haber sido un llamado de atención. Uno pensaría que sí. Pero en lugar de reflexionar sobre su comportamiento, está redoblando la apuesta. Dice que todo el mundo está siendo injusto con ella, que nadie entiende lo controlador que eres. Por supuesto que lo dice. Hay algo más, dijo su madre. Su padre y yo tuvimos una larga charla anoche. Hemos decidido que no vamos a apoyar este berrinche económicamente. Puede quedarse aquí unos días, pero si quiere que esta separación sea permanente, tendrá que encontrar su propia situación de vivienda. ¿Eso parece justo? Amamos a nuestra hija, pero no la criamos para que tratara el matrimonio como un juego. Y, francamente, estamos avergonzados de su comportamiento. El sábado pasó tranquilamente. Sin llamadas, sin mensajes, sin drama. Limpié la casa, hice algo de jardinería y disfruté de la paz. El domingo fue más de lo mismo. El lunes por la mañana, Mateo llamó. Me pidió que fuera un intermediario, dijo. ¿Quieres saber si estás dispuesto a arreglar las cosas? ¿Qué le dijiste? Le dije que así no es como funciona esto. Que si quiere salvar su matrimonio, necesita tener esa conversación ella misma, como una adulta. ¿Y cómo reaccionó a eso? Dijo que no la escucharás, que ya has tomado una decisión. Tiene razón en una cosa, he tomado una decisión. Pero no sobre terminar el matrimonio. He tomado una decisión sobre lo que aceptaré y no aceptaré en el futuro, que es, no más ley del hielo, no más deshonestidad financiera, no más mentiras a los familiares, y definitivamente no más planear eventos caros y asumir que simplemente lo aceptaré. Eso me parece razonable. La pregunta es si a ella le parece razonable. El martes por la tarde, volvió a casa. Estaba trabajando en mi oficina cuando oí su coche en la entrada. Entró con las mismas 2 maletas con las que se había ido. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la entrada. De acuerdo. He estado pensando en lo que dijiste sobre el respeto y las consecuencias. Esperé. Quizás manejé las cosas mal. Quizás la ley del hielo no era la forma correcta de lidiar con nuestro desacuerdo. Quizás. Vale, no lo era. No fue justo para ti, y no fue justo para mi familia cuando se vieron arrastrados a esto. ¿Qué más? Lo del dinero. No debería haberle mentido a mi hermano sobre el coche, y debería haber hablado contigo antes de planear la cena de cumpleaños. Y lo siento. Lo siento por todo. La miré durante un largo momento. ¿Sabes por qué me perdí tu cena de cumpleaños? Porque estabas enfadado por la ley del hielo. No. Me la perdí porque me di cuenta de que presentarme habría enviado el mensaje equivocado. Te habría dicho que podías tratarme como quisieras y yo seguiría ahí cuando necesitaras algo. Eso no es un matrimonio. Es una relación unilateral con un felpudo. Se estremeció ante eso. La pregunta ahora, continué, es si realmente entiendes eso o si solo estás diciendo lo que crees que quiero oír para que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. ¿Seguro?
Porque si esto vuelve a pasar, si decides castigarme con el silencio la próxima vez que no estemos de acuerdo en algo, no estaré aquí cuando decidas que estás lista para hablar. No volverá a pasar. Bien. Porque hablaba en serio. Prefiero estar solo que ser ignorado en mi propia casa. Dejó sus maletas. Entonces, estamos bien. Estamos empezando de nuevo. Pero esta vez, lo hacemos con expectativas claras. Sin ley del hielo, sin sorpresas financieras, sin mentiras a la familia. Y si tienes un problema con algo que hago o digo, usas tus palabras como una adulta. Puedo hacer eso. Ya veremos. Porque esto es lo que aprendí durante esas 3 semanas, el respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que te ganas al negarte a aceptar cualquier cosa menos. Y a veces, la mejor manera de salvar un matrimonio es estar dispuesto a perderlo. La mujer que volvió a casa no era la misma que se había ido. Había pasado 4 días en su habitación de la infancia escuchando a sus padres explicar por qué su comportamiento era inaceptable. Había llamado a amigos esperando simpatía y en su lugar recibió baños de realidad. Intentó encontrar a alguien que me culpara y descubrió que la mayoría de la gente pensaba que aplicarle a tu cónyuge la ley del hielo durante 3 semanas era ridículo. Lo más importante es que aprendió que amenazar con dejar a alguien que ya ha considerado cómo sería la vida sin ti no es una gran amenaza en absoluto. Han pasado 6 meses desde esa cena de cumpleaños. Todavía no estamos de acuerdo en cosas, pero hablamos de ellas. Las resolvemos. Y cuando se frustra, usa palabras en lugar de silencio porque finalmente entiende que el matrimonio no es un juego donde gana la persona a la que menos le importa. Es una sociedad donde ambas personas eligen presentarse cada día con respeto y honestidad. Y si no lo hacen, bueno, entonces no es realmente un matrimonio que valga la pena salvar.